Hola amigos, bienvenidos a su programa La Inmigración y tú, Cambiando Vidas, un programa que se trata de enlazar la familia en el mundo entero con los Estados Unidos. Todos aquellos inmigrantes que viven alrededor del mundo y nos miran, pues pueden hacer sus llamadas, pueden conectarse con nosotros para que nosotros podamos enlazarlos y llevarles un consejo sobre cómo se manejan los programas de inmigración. Hoy estoy junto con mi gran amiga Morela Aguado. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Morela Aguado. Como saben, todas las semanas estamos mi compañero y amigo Carlos Pereira y yo con ustedes a través de nuestro programa La Inmigración y tú, hablándoles sobre temas de inmigración. Mi especialidad es ser abogada en inmigración y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que es bastante complicado y bastante confuso y es el asilo político, y queremos hablarles de cuáles son los requisitos y cuáles son las pruebas que nosotros necesitamos para poder tener un resultado positivo y poder ganar el asilo político, que si lo ganamos nos va a cambiar la vida, puesto que nos da estatus legal en este país. Excelente, Morela, y me gustaría también que habláramos un poco más adelante de los niños y las familias que cruzan la frontera, cómo esto afecta los procesos migratorios y las negociaciones ya avanzadas a veces en el Congreso, y también cómo estas familias pueden ser bastante afectadas si no logran un beneficio de migración. Claro que sí, y recuerden que nuestro programa es en vivo y que pueden llamarnos directamente al número de teléfono que está apareciendo en la pantalla, que aparece a lo largo del programa. Llamen, ya sea que necesitan una pregunta para ustedes o para sus familiares o amigos. También tenemos nuestro correo electrónico, si quieren mandarnos directamente sus preguntas al correo electrónico, también las contestamos a través del correo electrónico del programa. Y recuerden sintonizarse con nosotros en Jesus Christ Network, María Visión, y en el canal 235 de Comcast. Excelente, vamos a entrar en materia. En el programa anterior hablábamos de las calificaciones para el asilo, que las personas tienen un año para poder aplicar desde que llegan a los Estados Unidos. Que las personas tienen que pasar un temor creíble, que las personas tienen que presentarse a juicio o a corte para mostrar y presentar y discutir su caso, que las personas ganan un asilo, pues pueden aplicar a su residencia y eventualmente a su ciudadanía junto con sus familias. Y los que no ganaban el asilo, pues quedan sujetos a una expulsión o deportación del país. Eso lleva a un sinnúmero de preguntas en lo que es evidencias, en lo que qué pasa conmigo si a mí no me aprueban, si hay apelaciones, si hay derecho a apelar. ¿Cuál es el punto en este momento? O la pregunta sería, ¿los jueces actualmente están aprobando, están negando? ¿Cuáles son los porcentajes? Porque a veces se mira como que el asilo es una cuestión de juego, y para mí es una cosa bastante delicada, sabiendo que los porcentajes de negación es bastante alto. Tú que estás más en este proceso, ¿cómo funciona? ¿Cómo es eso? Bueno, definitivamente, Carlos, que el asilo es uno de los casos o el proceso migratorio que yo considero más difícil de ganar, especialmente en mi caso, digamos que soy litigante. Es el proceso más difícil de ganar, y por eso tiene un porcentaje de éxito bien bajo. Es decir, la mayoría de los asilos políticos se pierden en las cortes de los Estados Unidos, y la razón muchas veces no es porque la persona no tenga caso, sino también porque no tiene los documentos o las pruebas suficientes para poder demostrar y respaldar la declaración y la historia de ellos de por qué vienen huyendo de su país. Entonces, la base fundamental del programa el día de hoy es enseñarles a ustedes de qué manera, si yo tengo una historia o un testimonio de vida que realmente califico para un asilo, de qué manera yo puedo respaldar ese testimonio para tener resultados exitosos y poder ganarlos, porque no significa que no se ganan. Claro que se ganan asilos políticos. Yo he ganado varios asilos políticos en mi carrera, pero también, como vos decís, se ha malinterpretado la utilización o se ha mal utilizado lo que es el asilo político, y las personas, todo el mundo dice, tengo miedo, y entonces se ha perdido el respeto hacia el proceso en sí, que es un proceso delicado porque significa que tu vida corre peligro y que si te mandan a tu país existe una más
que menos posibilidad, o sea, un 51% o más de que te maten. Es terrible. Ahora, mi pregunta para ti es, si yo no tengo personas que puedan dar testimonio aquí, pero sí tengo personas que pueden dar testimonio en el extranjero como mi única evidencia, ¿cómo esa persona hace para poder testificar en tu caso? Ok, hay distintas maneras que que nosotros podemos utilizar el testimonio de terceras personas. En este caso es bien difícil, Carlos, que casi nunca se dan testimonios de personas dentro de los Estados Unidos porque como lo que está pasando es en nuestro país, el gobierno de los Estados Unidos y los abogados en sí buscamos los testimonios de las personas que están en tu país. Entonces, ¿cómo se pueden obtener esos testimonios? Es muy importante que nosotros tengamos a alguien en nuestro país, un familiar, un amigo, un primo, que nos pueda ayudar a tramitar el proceso, porque obviamente las declaraciones que nosotros estemos utilizando tienen que tener ciertos requisitos bajo la ley. Primero que nada, hay algo que se llama en los Estados Unidos a través de la ley el Real ID Act, que significa que nosotros tenemos que enseñarle al juez los documentos originales, no fotocopias. Segundo, si nosotros estamos haciendo una declaración, o sea, si yo estoy diciendo que mi familia tiene problemas y yo vengo huyendo por eso, yo tengo, digamos, un hermano allá y mi hermano me está sirviendo como testigo de lo que sucedió, mi hermano tiene que ir ante un abogado y notario a hacer una declaración formal ante la ley de la situación que estamos viviendo y respaldando mi testimonio, y a la misma vez esa declaración debe de pasar por los procedimientos de auténtica necesarios de nuestro país y venir respaldado para que el juez pueda ver que realmente es un documento formal. También hay situaciones en que se permite, y eso el abogado lo tiene que pedir al juez específicamente, podemos pedir nosotros una moción para comparecer telefónicamente en la corte final, donde uno le pide al juez que llamemos a la persona, digamos, en Honduras, y la persona va al consulado, a la embajada americana o a hacer su testimonio para que el juez sepa que realmente la persona está presente y se le dé los formalismos de ley y se le permite también testificar a través del teléfono. Excelente. Y eso me conlleva a otros escenarios, pero creo que tenemos una llamada. ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia. Tengo una duda. Mi hermano tiene 21 años en Estados Unidos. Él entró de manera ilegal, lo detuvieron y le tomaron sus huellas. Él no ha salido del país, obviamente, porque pues de la manera que entró pues batalló muchísimo, y aparte pues la situación en nuestro país pues también es muy difícil. Él ya ha formado su familia allá. Y quisiera saber pues si habrá alguna manera de que obtuviera algún perdón para que pudieran darle su residencia. Ahora, una pregunta, señora Silvia, curiosidad mía. Él hoy en día, que ya tiene 21 años aquí, usted dice que él se casó y tiene su familia. ¿Él tiene esposa o hijos americanos o residentes? De hecho, no está casado precisamente con una mexicana, y sus hijos sí nacieron ya allá en Estados Unidos. ¿Y los hijos son menores o mayores de 21 años? Aún son menores. Perdón. Ok, no sé si alguien lo pueda pedir en este momento, puesto que si sus hijos son menores de 21 no lo pueden pedir todavía, tienen que cumplir 21. La buena noticia es que su hermano no ha salido del país, y aunque haya sido detenido, lo primero que hay que hacer es pedir el récord de él en la frontera para saber qué fue lo que pasó en esa frontera y poder explicarle las opciones que él tiene, porque en la frontera te detienen y muchas veces solo, como mencionábamos en programas anteriores, te agarran de la chaqueta y te regresan. Eso se llama regreso voluntario. No tiene tiene ciertos efectos migratorios, pero no tiene el efecto de, por ejemplo, si te agarran en la frontera y te deportan, o si te agarran en la frontera, te dicen que te presenté frente a una corte y vos no cumpliste con esa corte. Él tiene una orden de deportación, pero muchas veces las órdenes de deportaciones en esos casos se pueden quitar o eliminar. Entonces, el primer paso que su hermano debe de hacer es ir donde un abogado a que le diga, a que pida el récord y le explique cuáles son los escenarios de acuerdo a los específicos de su vida, porque así saliera una ley mañana, por ejemplo, que dijera todo aquel que haya entrado hace 10 años y tenga un hijo americano van a dar residencia. Su hermano no va a saber si va a calificar o no a la residencia porque no sabe qué fue el efecto migratorio legal de haber sido detenido en la frontera.
Entonces lo primero que tiene que hacer, señora Silvia, ver un abogado para pedir su récord y que el abogado le explique dónde está parado, si tiene deportación, si no tiene y cuáles son sus opciones. Le deseamos mucha suerte con el caso, señora. ¿Perdón? Le deseamos muchísima suerte con su caso y muchas bendiciones. Regresando entonces al punto de el gobierno, ya hay otro grupo involucrado en un proceso de certificación de documentos. Sabemos que muchas veces los gobiernos no quieren a veces firmar o crear estos documentos porque quedan récord público y estadístico de que en ese país están ocurriendo este tipo de escenarios. Para el caso Nicaragua, las cifras oficiales de los muertos o de las víctimas van a ser mucho menor que de las organizaciones internacionales que están reportando directamente de los escenarios. ¿Hay negativa de parte de los gobiernos a crear estos documentos o se hace directamente con la embajada americana para poder tener más credibilidad? No, se debe de hacer con las entidades gubernamentales lamentosamente, porque, por ejemplo, si haces una declaración de policía, tiene que venir de las autoridades policiales de nuestro país. Y ahí es donde viene el miedo a querer reportar, pero nosotros como abogados tenemos que justificar y respaldar frente al juez el por qué mi cliente no pudo ir a reportar. Porque muchas veces, o sea, dicen, porque si uno le pregunta al cliente, ¿por qué no fuiste a denunciarlo a la policía? Abogada, porque me matan. Porque ellos mismos están involucrados. Porque son parte del problema. Entonces, como nosotros como abogados nos toca informar a las autoridades de los Estados Unidos que les parece increíble que esto esté pasando, pero sí sucede en nuestros países, de que efectivamente esta es la situación. Ejemplo de ello es los países que estamos viendo, como estamos viendo la misma policía agreder a los ciudadanos. Entonces, ¿a quién vas a ir a buscar refugio si la misma policía te está agrediendo? Entonces, o es parte del sistema. Y pudiera existir la oportunidad de que el gobierno americano se involucre directamente versus solicitar un récord con una autoridad que sabemos que no va a querer acceder para no afectar su... El gobierno americano tiene sus propias recomendaciones de viaje para sus ciudadanos americanos, tiene su propio... Hay una cosa que saca el Departamento de Estado que se llama el reporte de los derechos humanos que se hace anualmente de cada país, y eso tiene la situación que está pasando, y eso es algo que emite el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de documentos que emite el gobierno de los Estados Unidos, nosotros como abogados debemos de utilizarlo como prueba de lo que está pasando en el país del individuo, en este caso de nuestro cliente, para poder ganar ese asilo político. También te quería preguntar, ya que estamos entrando en esta área, si reportes como el Comité de la OEA de los Derechos Humanos o Human Rights, esos reportes le ayudan a un abogado o a un cliente para ganar sus casos. 100%, por supuesto que sí, porque son no solo organismos que cuentan con una excelente reputación, sino son organismos reconocidos de manera internacional y por los Estados Unidos. Entonces, si el mismo organismo que es reconocido por los Estados Unidos está admitiendo y reconociendo el problema que hay en nuestro país, va a ser más fácil para nosotros poder reunir esos requisitos de ley que se requieren para obtener un resultado positivo frente a un juez. Súper interesante, porque yo creo que muchas personas desarrollan temor con estos temas, pero sabiendo que hay respaldo de otras instituciones, yo creo que eso también facilita y educa a la gente y orienta a la gente para que pueda beneficiarse de estos asilos, y esto me conlleva al próximo proceso. He escuchado que hay estadísticas que por país los procesos son bastante bajos de aprobación. Para decir, por ejemplo, si usted es de Colombia, si usted es de Bolivia, si usted es de Nicaragua, Venezuela, los procesos deberían de tener un porcentaje más amplio, pero cuando escuchas que es tan bajo, ¿qué tan cierto es eso? ¿O es un mal rumor que pienso corre en yo las sinceramente, realmente es un rumor, creo yo, y le voy a explicar por qué? Porque a mi oficina han llegado y dicen, pero a mí me dijeron que a los mexicanos no les dan asilo político.
Eso no es cierto. A los mexicanos les dan asilo político si reúnen, porque no hay ninguna ley que discrimine a la nacionalidad mexicana. Si hay un ciudadano mexicano que está sufriendo de amenazas, que califica bajo la ley y él lo logra demostrar en la corte, él va a ganar su asilo político. Y ese es un ejemplo claro. Ahora, los documentos, los porcentajes bajos también radican en qué. En que, por ejemplo, los Estados Unidos, sí, vamos a aclarar esto, asilo político no es para venir a los Estados Unidos en manada si tu país está mal. Un ejemplo, Venezuela, Nicaragua. No hay asilo político porque en mi país la situación está mal. Eso no existe. No acobija a un éxodo. No lo acobija y no lo protege la ley de los Estados Unidos y por eso se pierde. Por eso es importante, aunque venga un nicaragüense y un venezolano, que es grave la situación que está pasando en el país y se sientan frente a mí, ver específicamente si reúne como individuo las características para ganar un asilo político y entonces tener un caso exitoso. Excelente, ¿no? Y mira que mucha gente piensa de que si eres de México no calificas. Ahora, hay dos escenarios que me gustaría conversar. Uno es, los miembros de una pandilla fueron eliminados de cierta categoría para solicitar asilo, independientemente de que ahora esta persona se haya rehabilitado y haya sido, ahora es parte de la sociedad. Y tengo entendido también que las víctimas de violencia doméstica en el exterior también han sido excluidas, que era un beneficio que antes llegaba una persona que era víctima de violencia doméstica, víctima de una situación, se beneficiaba. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente cierto. Incluso ha causado un efecto en casos que tenemos los abogados pendientes. En mi caso, yo tengo casos de violencia doméstica, donde hasta hace poco había un caso que había sido emitido en el 2012 que decía que si una persona es víctima de violencia doméstica y logra probar que fue víctima de violencia doméstica, que acudió o solicitó ayuda de su gobierno y que no se le protegió porque aunque no haya acudido a la ayuda, sino que existe una tendencia en ese gobierno de apoyar lo que es la violencia doméstica, entonces van a ganar un asilo político. Sin embargo, salió una resolución por el juez que dice que no hay de ahora en adelante violencia doméstica, asilo por violencia doméstica, y eso perjudica, por ejemplo, un caso que tengo yo de una señora que es la esposa de un policía en el Perú y que el policía casi la mata y que por su calidad de policía y eso, independientemente de la mentalidad de machismo que puede haber en un país, esa mujer no fue protegida, le quemaron su restaurante, etcétera. Es una persona que yo tengo como abogada a ver cómo le doy la vuelta para poder enseñarle al juez que no es por violencia doméstica, sino es por falta de protección del gobierno, que a mí lo que me duda en este caso tal vez es que el agresor es policía. Entiendo. Pero esas cosas te vienen a afectar, ¿por qué? ¿Y cuál es el fundamento de por qué decidieron no va a haber asilo político por pandilla y por violencia doméstica? Y la razón es porque el juez que emitió la resolución a nivel federal dijo, nosotros no tenemos, cuando digo nosotros es los Estados Unidos, no tenemos por qué darle asilo político a personas que el problema viene de su gobierno, es decir, es Honduras, es Nicaragua, es Perú, es El Salvador, es Colombia, quienes tienen que resolver las leyes para proteger a las mujeres o a los hombres a través de violencia doméstica y no nosotros. No, y como una persona que vive en este país, uno sufre por todos estos escenarios, sufre cuando miras historias tan dramáticas, particularmente en Centroamérica, en Salvador, Honduras, Nicaragua, mires historias dolorosas, pero muchas veces hay una opinión, a veces yo creo que malintencionada, cuando se nos dice o se nos quiere hacer culpable aquí en los Estados Unidos, claro, pero nadie apunta el dedo a los gobiernos nuestros. Yo creo que también eso debería de ser importante, porque su primera defensa, su primera línea de defensa está en su país. Si su país ya no tiene opción de poderlo defender, pues entonces uno tiene que buscar camino. Creo que tenemos una nueva llamada. ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta? ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta? Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, no le escuchamos muy bien. Si nos puede llamar de nuevo. Así vamos a continuar con el programa hasta cuando ya se arregle el problema.
Entonces te decía que a veces es doloroso que apunten los Estados Unidos por escenarios como estos. Sin embargo, nos lleva al próximo tema, que es todos estos padres que están trayendo los niños, las caravanas que se vienen de Centroamérica, y yo creo que a veces el que está aquí los mira como una persona que está retando al gobierno de los Estados Unidos, diciéndole, nos vamos y nos tienen que atender. Y te digo algo, es bastante doloroso mirar gente mutilada, gente que cae debajo de los trenes, que pierden la vida, pierden sus extremidades, pero es más doloroso mirar cómo un padre, una madre, pone a un niño sobre un vagón de material de desecho de hierro, pone una simple cobija, un pedazo de cartón y viaja días encima de un tren. Realmente la necesidad es tan grande para arriesgar la vida de tu hijo de esa manera. No sé, te digo, mirándolo de la parte humana, te digo, yo jamás lo haría. Yo jamás hubiera podido tomar riesgos de este tamaño. Sin embargo, ya están aquí y hay que orientarlos para que tengan procesos justos. Ahora, como abogada, ¿cuál es el mejor proceso para una persona que está llegando de esa forma? ¿Cuál es lo que tú recomiendas hacer? Por ejemplo, en el caso de las caravanas específicamente hablando, que eran personas que se hizo todo un historial acerca de ellos, o sea, se les vino cubriendo la historia desde mucho tiempo atrás de que entraran a los Estados Unidos. Incluso los Estados Unidos le otorgó asesoría legal en México antes de entrar y de cruzar de manera ilegal, y a muchos de ellos, me atrevo a decir, a por lo menos un 85%, abogados como yo que estaban dando la asesoría, se les dijo, ustedes no califican para asilo político, y aún así esas personas decidieron cruzar la frontera. Entonces, hay dos cosas. Primero, si un abogado especialista te está diciendo de que no reunís los requisitos, ¿por qué condenarte a vos y a tu familia a estar preso? Porque no es obligado que te den fianza. Podés estar preso durante todo el tiempo y quedar ya con una orden de deportación e impedir un día tal vez entrar de manera legal a este país. Y segundo, si yo ya sé que yo vengo y lo traigo planeado de venir a pedir asilo político, ¿por qué no venir preparada con mis pruebas? Entonces, estas personas sí tuvieron oportunidad. ¿Tenemos una llamada? Sí, claro, vamos a escuchar la llamada. ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta? Le escuchamos, señora Miriam. ¿En qué le podemos servir? Hola, buenos días. Buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo fui víctima de violencia doméstica. Sí. Entonces, yo en varias ocasiones estuve en shelter. Háblenos un poquitito más alto, señora. En varias ocasiones estuve en shelter por violencia doméstica. Tengo dos niñas nacidas allá en Estados Unidos. Y la última vez que me fui golpeada, se me llevaron a la casa. Y en el shelter donde yo estaba me decían que no, yo después de 30 días tenía que buscar a ver qué hacía, dónde vivía, y que pues no hallaban mucho cómo poder ayudarme a mí, porque yo no tenía una situación migratoria allí pues en el país. Entonces me dijeron, te puedo rentar un lugar y ya pero como no pagas, pues sí, me rentaron un cuarto con mi hija, pero después de unos meses yo no hallaba cómo seguir pagando, estaba negado, eso fue en mi contra. Entonces se me cerraron todas las puertas, fui y renuncié con él porque no tenía dónde vivir, y yo me quedaba en la calle o me iba a su casa. No fue a su casa, pues yo nomás duré como un mes allí y decidí venir en México porque ella me va a matar. ¿Me escuchan? Sí, usted, solo porque se escucha un poquito cortado, pero quiero ayudarle. Usted sufrió la violencia doméstica por su esposo aquí en los Estados Unidos. No le escuché.
Usted sufrió violencia doméstica por su esposo aquí en los Estados Unidos. Sí, Y se tuvo que ir a México huyendo de él porque si no él la iba a matar a usted. Sí, yo me vine a México con mi dos niñas, me dio permiso de venirme y yo me vine con ellas. Ok, ¿y su esposo tenía papeles en este país o es ilegal? No, él es nacido allá y yo me metí en mis papeles, pero pues realmente él no tiene ningún interés en la verdad. ¿Y hace cuánto usted se separó de él, señora? No, no estoy separada de él, sigo casada. No, con él. físicamente se separó de él. Sí, yo estoy acá en México y él está allá. ¿Hace cuánto? Yo me vine hace 4 años. Señora, y usted nunca, ok, doña Miriam, disculpe que le interrumpa, le voy a contestar su pregunta. Este caso es un caso que ella totalmente pudo haber obtenido una residencia, porque usted, señora, hay una ley en los Estados Unidos y la quiero aclarar para todas las personas que nos están escuchando. Hay una ley en los Estados Unidos que dice que si una persona está siendo abusada por su esposo, tienen que estar legalmente casados, no pueden estar juntos, tiene que estar papel firmado, legalmente casado en México, en Honduras, en Nicaragua, en los Estados Unidos, no importa. Pero usted tiene que estar casada con un esposo residente o ciudadano, y si usted está siendo abusada y el abuso es físico, verbal, sexual, psicológico, uno de ellos, todo de ellos, puede ser que nunca llamó a la policía, puede ser que llamó a la policía, no importa. El punto es que si la abogada o el abogado de inmigración logra demostrarle a los Estados Unidos dos cosas. Uno, yo estoy casada con él es americano o es residente, mi matrimonio es verdadero, y dos, yo soy víctima de violencia de cualquiera de las que mencioné anteriormente, así usted haya entrado ilegal o legal, usted gana ese caso y puede aplicar a una residencia dentro de los Estados Unidos. Aquí hay un pequeño problema, que es que ella se regresó a México. Entonces, al regresarse a México y volver a entrar, usted tiene un castigo de 10 años, que se puede algunas veces perdonar en los casos de violencia doméstica, pero en el caso de usted que sale y vuelve a entrar, usted no va a calificar para el VAWA por haberse ido y vuelto a entrar. Qué lástima que usted no habló con un abogado de inmigración antes de que usted tomara la decisión hace 4 años de regresarse a México, porque usted hubiese podido obtener una residencia aquí. No, sí me lo dijeron. Entonces era lo correcto, irse a otro estado y eso, pedir protección del gobierno aquí en los Estados Unidos y meter sus papeles, porque usted hubiese podido obtener una residencia y no importa, aunque usted haya entrado ilegal, eso no tiene nada que ver. Es una ley especial que hay para las víctimas de violencia doméstica de esposos o esposas, porque también lo pueden pedir los hombres que están siendo víctimas de violencia doméstica y que están casados con americanas también. Sí. Muchísimas gracias y mucha suerte. Lo que a veces la gente no entiende, que la ley de inmigración es una ley federal que abarca los 50 estados. Incluso los territorios americanos están cubiertos bajo la misma ley. Puerto Rico, las Islas Samoa, tienen cobertura de la ley federal. Y este país es tan grande. Si tú vives en la Florida y estás siendo víctima en la Florida, hay bastantes estados donde realmente tú te puedes mover y buscar esta protección. Pero mi pregunta, Morela, es, ¿hay algún estatuto que diga cuánto tiempo, hay un límite del estatuto? Claro que sí. Para esa aplicación. Definitivamente que sí, pero en este caso el estatuto empieza a correr, o el límite para poder aplicar a la violencia doméstica es que una persona no puede mandar a pedir violencia doméstica, que en inglés se conoce como Violence Against Women Act, que es VAWA, V-A-W-A. Y lo puede pedir tanto el hombre como para la mujer. En mi caso, en mi oficina, yo lo he hecho tanto para hombres como para mujeres, porque los hombres también son víctimas de violencia doméstica. Quiero aclarar varias cositas con esto antes de que se me vaya. Uno, hay abogados que le dicen a los clientes, no, vos no calificás porque vos no fuiste a la policía. Eso no es cierto.
solo el 5% de mis casos han ido a la policía, porque la verdad es que la mayoría de la gente, como doña Miriam, tienen miedo de que los maten, no van a ir a la policía. Aún así pueden ganar su caso. Abogada, a mí nunca me golpeó, sin embargo me controlaba, no me dejaba salir, me hacía muchas otras cosas, me maltrataba verbalmente. No importa que no te golpee, igual sos víctima de violencia doméstica. Exacto. Y la otra cosa con respecto al límite de tiempo es que dos cosas. Uno, yo puedo vivir con un americano por 20 años, pero si yo nunca me casé, yo no califico, tengo que estar legalmente casada. Y dos, puedo haberme divorciado, pero no pueden pasar 2 años más del divorcio porque si no, no califico. Es decir, tengo que meter el abuso antes de cumplir los 2 años de divorciada. Ella, que todavía está separada, aunque tiene 4 años, si yo hubiera ido a mi oficina, yo le hago su bagua, porque no está legalmente divorciada. Tiene 4 años separada, pero no han pasado los 2 años de divorcio. Tiene que haber 2 años antes de suministrar el divorcio. Eso Sí, es lo que quiere decir. no, una vez divorciados no pueden haber pasado 2 años de que se divorciaron sin meter el abuso. Ok, entonces el punto es, te divorcias y tienes después 2 del años. divorcio 2 años. Correcto, de límite. exacto. Tenemos una llamada. ¿En qué le podemos servir y cuál es su pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Oye, mi pregunta es la siguiente. A mi marido le metió a su mamá petición de residencia hace como 21 años y acaba de llegar, pero ella ya estaba fallecida. Entonces la abogada que nosotros tomamos metió a su papá como sustituto y él acaba... ¿Metió al papá como qué? Disculpe, háblenos un poquito más alto. Ok. La mamá de mi marido lo pidió como residente hace 21 años, pero ella a la hora de que llegó los papeles, ella ya estaba fallecida. La abogada le metió papeles y le metió a toda la familia pidiendo a su papá como sustituto, pero ahora sucede que su papá acaba de fallecer hace una semana. Mi pregunta es, ¿qué es lo que siguen haciendo? Bueno, señora, para poder contestarle esa pregunta yo tendría que ver exactamente en qué etapa del proceso se encuentra, puesto que solo porque se muere una persona que ya hicieron una petición, sobre todo si ya la petición, en este caso de la señora, la suegra, o sea, antes de que falleciera la aprobaron, entonces hay ciertos procesos que al fallecer el peticionario se pierde el proceso, pero también hay casos en los que se puede continuar con el proceso, especialmente si la petición ya fue aprobada. Entonces, para poder contestarle realmente si se pudiese recuperar o no, y dependiendo de cómo están los casos, tendría que ver en qué etapa fallecieron cada uno de ellos y en qué momento se hicieron las peticiones. Así que escríbanos en el correo que aparece en pantalla para poder darnos más información y poder responderle mejor su pregunta. Ahí está el correo apareciendo en la pantalla ahora mismo y así le vamos a poder contestar cuál es el paso que sigue. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Morela, después de esta conversación y los padres que traen a estos niños que corren tanto riesgo por la vida de ellos y estos niños, llegan a la frontera y se presentan y no tienen a veces evidencias, y ahora también hay un proceso que les están haciendo que no sé si es legal o no. Sí, que es el ADN. Sí. Y a veces están comprobando de que no es hijo biológico o lo estaba reclamando como hijo biológico, pero ahora no es. ¿Estas personas podrían ser presentados con cargos por tráfico humano? Claro que sí, por supuesto que sí, y también por fraude, por estar reclamando supuestos hijos que no son hijos. Esto es una cosa bien seria, es como lo que hablábamos, que lo vamos a profundizar a lo largo, en la siguiente semana, y este tema la verdad que lo deberíamos de mezclar junto con el tema de cuando las personas introducen de manera ilegal a sus hijos menores de edad, porque aquí hay un problema y es el hecho de que estos menores, ¿por qué a pesar de que un juez dio la orden de que se les entregara, no se lo han entregado? Las mismas autoridades no saben cuál es el proceso correcto para entregar. ¿Por qué? Porque los están reclamando personas que no son los padres. Porque vinieron con personas diciendo que eran padres, que tal vez eran el primo, el tío o era nadie, que no tienen relación consanguínea con los menores. Entonces eso crea un problema, y crea un problema no solo para el gobierno de entregar a los menores, sino también un problema para la persona que los está reclamando como tal. Y he escuchado también versiones oficiales
que dice que están esos niños buscando a sus padres, pero los padres ya tienen un proceso para presentarse a corte y no están dando la cara para buscar a esos niños. O el caso también de los menores que ya los padres fueron deportados y los menores se quedaron aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Y qué ocurre? ¿Hay un vacío de la ley o, no, o qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que son situaciones que han pasado y que lamentablemente no se han podido controlar, o sea, con la caravana de los menores estos, pero y que también no se previó cuál era el efecto legal de separar a los menores de sus padres. Vamos a continuar, pero con este tema que está súper interesante, pero tenemos una llamadita. Anónimo, ¿en qué le podemos servir? Lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, yo le había hablado ahorita sobre el caso de violencia doméstica, como que se cortó la llamada. ¿Está bien? Mire, la pregunta que yo quiero hacer, yo podría o solicitar una visa y entrando a aquel país o algo que llevar mi caso. Digo, yo en ese momento yo me salí porque yo no tenía opciones, yo no tenía... Lamentablemente, señora, usted no debería de haber salido y el castigo que usted tiene por haber salido es que usted no va a poder aplicar al VAWA porque usted ya salió y volvió, ya, o sea, está fuera del país y eso la protegía estando dentro del país. O sea, los mismos Estados Unidos, básicamente el razonamiento detrás de eso es que ella está a salvo porque está en México. Entonces, usted tenía que haber hecho ese trámite estando dentro de los Estados Unidos, así que lamentablemente no le van a dar visa por haber sido víctima de violencia doméstica de un americano y no aplicó aquí. Y por ejemplo, si la persona después vino aquí en México y también aquí... Entonces ya no sería un caso de violencia doméstica, sino sería más bien un caso de asilo político, donde vas a ir a buscar autoridades americanas para que te protejan, puesto que tu gobierno en tu país no te puede proteger de tu vida que esté en peligro. Pero eso ya no sería violencia doméstica, sino que sería más un tema de asilo. Muchas gracias, señor, y mucha suerte. Deseamos que todo le vaya muy bien en su caso. Te quería hacer saber, tú sabes que nosotros estos temas en la institución que yo trabajo, la Iniciativa Libre, pues estamos trabajando y venimos trabajando fuerte, buscando una solución para los Dreamers. Se presentaron un par de leyes hace unos cuantas semanas y con trabajo duro, convenciendo congresistas para poder apoyarlo, pues el tema de todas estas caravanas y el tema de todos estos niños pues nos afectó muchísimo. Para lograrlo creíamos que estábamos muy cerca, sin embargo nuestra intención no ha terminado. Seguimos teniendo conferencias, seguimos haciendo presentaciones. Nuestros directores de políticas públicas en Washington están todavía trabajando duro para lograr un Dream Act y que todos los Dreamers eventualmente puedan ser incorporados a la sociedad americana como residentes y eventualmente puedan calificar a una ciudadanía. Entonces, te menciono esto porque a veces lo que se dice en los medios es como que ya eso se acabó y que hay otros temas corriendo. Se sigue luchando, se sigue trabajando por los Dreamers y quiero invitar a la gente para que se una con esos temas. Sus llamadas a los congresistas pidiendo el apoyo para temas que nos afectan como los Dreamers, ahora mismo la Corte Suprema, son tan importantes. Nosotros en la iniciativa no nos detenemos con temas que afectan a la comunidad, como es el tema de DACA y muchos más. Pero solo quería hacer énfasis en ese aspecto, Morela. Yo sé que el programa realmente es para orientar y educar, pero también detrás de todo ese universo de orientación y educación hay un proceso legislativo que nosotros llevamos bastante fuerte para buscar mejor vida para todas las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos y que se siga manteniendo
el respeto a la ley. Claro que sí. Y como podemos ver, o sea, lastimosamente creo que también hemos llegado al final del programa. Les quiero decir de que hay muchísimos temas para hablar. El tema de inmigración es un tema profundo y el objetivo que nosotros tenemos a través del programa La Inmigración y Tú es guiarlos a ustedes en estos temas y que puedan proceder de la manera correcta y de la manera más eficiente, darles una asesoría legal, puesto que conocimiento es poder. Quiero decir también que aparte de los temas que vamos a hablar de los menores y de cuáles son los efectos legales de cuando yo cruzo un menor por la frontera, también específicamente por la llamada que acabo de recibir me doy cuenta de que hay muchísimas personas que podemos ayudar si hablamos específicamente del tema de abuso. Y quiero decirles que vamos a hablar del tema de abuso en el siguiente programa y vamos a explicar detalladamente quiénes califican, cuáles no califican, cuáles son los requisitos, así como hicimos en el día de hoy en programas anteriores con el asilo, para que sepan que sí hay una salida, sí hay una ayuda y sí se puede. Y ese es el propósito que nosotros tenemos. Me despido de ustedes, está mi compañero Carlos, y que yo de mi parte les deseo una linda semana. Bueno, mira, Morela, son temas que nos apasionan, son temas que estamos por tantos años en esto y Dios, pues lo único que le pedimos a Diosito es que nos provea salud y vida para seguir ayudando a nuestras comunidades. Solamente les quiero decir que Dios los bendiga, que los proteja y que tengan una linda semana. Cuiden su familia, que eso es el mejor tesoro que nosotros podemos tener en la vida. Muchísimas gracias, los esperamos en el próximo programa.